Hermana Dina, nos dirigen una oración, hermana. Ya. Acabo de hablar con el hijo del hermano Marcelo, que hemos estado orando con él, por él, ¿verdad, hermano Lolo? Hemos Ujú. Sí, hermano. intercedido por él. Dice que está un poquito mejor, pero pues el tratamiento ha sido largo y pues Lento. yo pienso que hay momentos de ansiedad o desesperación, ¿verdad? En la vida del cristiano, aunque tenga fe, es humano. Entonces le pido, hermano, Exacto. que ore por su, su condición mental, espiritual. Él está fuerte, está firme, sabe a dónde iría si en caso de que el Señor lo llame y todo, pero para la familia, la esposa, los hijos que están sufriendo esa situación. Ujú. Ok, ¿no? Entonces, hermano. Señor y Padre eterno, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor. Agradecido estamos contigo porque eres bueno, para siempre han sido tus misericordias. Gracias, Padre, porque nos permites tomar una clase más del griego. Te pedimos bendiciones, Padre, para cada uno de los alumnos y para el maestro, para que le siga dando la sabiduría, para que siga haciendo con él, Señor, también en el aprendizaje que está teniendo. Que usted lo ayude, lo bendiga, Señor, y le dé la salud, las fuerzas necesarias para seguir adelante, para que siga impartiendo las clases y seguir aprendiendo, Señor, y poder entender mejor tu palabra. Padre, te pedimos también por el hermano Marcelo, por la situación en la cual está viviendo, por, por los problemas, Señor, de enfermedad que está pasando, que usted sea su médico de médicos y que usted le dé la fortaleza, la sabiduría, el que pueda resistir, Señor, esa enfermedad y que todo viene de usted, Padre, y que puedan ellos entender también el por qué, cuál es el propósito por la cual usted le ha permitido estar en esa situación. Que le dé, Señor, una mente tranquila, en paz, que pueda él ponerse, abandonarse totalmente en sus manos, porque en usted está la vida, Señor, en usted están todas las cosas. Por eso le suplicamos que los bendiga, Señor, y que sea también con su familia, ya que es difícil ver cuando alguien que amamos está enfermo, que usted fortalezca a su esposa, que usted la ayude a continuar adelante, dándole fuerzas para poder atenderlo, para poder, Señor, ser en todo momento en su vida, para con sus hijos también, y que usted pueda sustentar, pueda proveer, Señor, para las necesidades que también estén pasando. Gracias, Padre, por tu amor y misericordias que nos das. Todo lo dejamos en tus manos. Perdónanos nuestros pecados y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Déjeme hacer share. Me voy a ir aquí al número 5, hermanos, para escribir un poquito, este, bien. Hermanos, quería mencionarles esto, hermanos. Cuando hablamos de verbos, hermanos, ya sabemos que los verbos son calificados de diferentes maneras, verbos perfectos, imperfectos, futuros, aoristos, participios. Pero dentro de los verbos, hermana, hay unos verbos que le llaman verbos compuestos. Estos verbos compuestos son verbos que es la palabra del verbo, pero se le hace un anexo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes, Judith? Las vocales, como las del español, ¿verdad? La A, E, I, O, U. En el griego vimos las vocales, ¿se acuerdan? Las vocales, de, déjenme poner, no lo tengo aquí, hermano. Las vocales, en el libro, hermanos, en el libro, si ustedes se van al libro, entonces,
podemos ver que tenemos las vocales, hermanos, A, E, I, O, U. Pero también, hermanos, cuando las asociamos las vocales con otra vocal, hermanos, tenemos un diptongo. I, A, O, EU, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, muchas veces, hermana Dina, van a usar un diptongo para añadírselo a un verbo. Entonces, haga de cuenta, diptongo más verbo, sale una palabra. Por ejemplo, les voy a anotar esto, hermanos, para que lo anoten en sus apuntes ahí, Judith, para que te sirva como un ejemplo de todos los verbos compuestos. Si quieres ponerle ahí en tu cuaderno verbos compuestos. Y este es un ejemplo. Y la palabra va a empezar como epsilon y luego upsilon y luego una eta y luego las gamas, gamma, gamma, epsilon, lambda y luego una iota y luego una zeta y luego la o, onto. Entonces, por ejemplo, Judith, tenemos aquí se batalla mucho para rayar con el mouse. Eugelizonto. Eugelizonto. ¿Sí? Esta palabra, Judith, si tú la buscas en el diccionario o eso, solamente, buenas tardes a Carlos y José, buenas tardes. Estamos viendo verbos compuestos. Les estaba diciendo a los hermanos Carlos y José que a un verbo le añades un diptongo, haces una palabra completa. Un diptongo es la unión de dos vocales. A, au, por ejemplo, aquí, Judith, la unión de dos vocales va a ser eu. ¿Se fijan? Eu, eu. Entonces, Judith, tú vas a poner eu y le vas a poner más, porque ese es el añadido al verbo, Judith. Pero el verbo, Judith, no empieza con la eta, sino que la eta salió ¿se acuerdan que les dije más alfa igual a eta? Entonces, esta eta, hermano, sale de acá. Entonces, por lo tanto, la palabra original empieza con Judith. A, G, I, aguelizo, ¿sí? Entonces, Judith, cuando tú ves auegelizonto, tienes que pensar que fue un verbo compuesto porque lo estás manejando como imperfecto. Entonces, la eu es un diptongo, sale de un diptongo, la unión de dos vocales. Pero como tú le vas a meter la L, ¿qué dice? Epsilon más la alfa, te da una eta. ¿Sí? Entonces, por eso tú ves eugelizonto, pero la palabra original sería sin la eu y nomás aguelizo.
Entonces ve cómo se arma, hermana Dina. Aguelizo, si le pongo yo un diptongo es euaguelizo, pero cuando yo lo quiero hacer imperfecto, entonces tengo que, la eu no le pertenece, no es parte del verbo. Entonces lo quito por ahorita. Entonces descubro que la primera letra es la A y le añado la que debe ser para imperfecto es la épsilon. Entonces la épsilon más la primera letra del verbo A me da una eta. Entonces empiezo la palabra eu. Ahora sí, regreso mi eu egelizonto. Y así es como se forman muchas palabras, hermana. Entonces, es lo que ya estoy terminando de hacer esa presentación para ustedes, hermanos, donde vienen todas la fórmula de E plus más E es igual también a N, ¿sí? Y luego les voy a dar otras donde dice que A, I, bueno, es E más I es igual, y creo que le ponen con la iota, ¿sí? Pero esas se las voy a dar yo, hermanos. Entonces, nada más quería que vieran, Judith, cómo los verbos compuestos están formados por un anexo de diptongo más la palabra original del verbo, ¿sí? Pero si lo quieres hacer imperfecto, entonces le tienes que introducir una épsilon al inicio, pero si tienes el inicio con una alfa, entonces tienes que convertirla en eta para que sea eugelizonto. ¿Sí, Judith? Y es lo mismo. Si esto te lo hubiera explicado al principio, no lo hubiéramos entendido, ni yo. Pero ya estamos viendo que el griego tiene tantas, Variantes. sí, variantes y callejones que hay, caray. Así es que esto lo aprendí hoy, hermanos. Entonces, otra cosa que les quiero decir así rápido, hermanos. El hermano dice que, por ejemplo, el verbo aoristo, hermano. Si lo quieren anotar, a lo mejor para recuerdo está bien, pero por ejemplo, hemos dicho ya en clase, hermanos, que el verbo auristo, hermana Dina, nos da la sensación de estar hablando en el pasado, ¿verdad? En el pasado. Y te acuerdas, Carlos, que hemos dicho que muchas veces es un pasado que sucedió en el pasado, pero que hay continuidad. Sí, En el presente, exactamente. ok, si quieres ir a donde ibas. Es que voy por una pluma roja, Ok. rápido. Ok. Entonces, hermana Dina, descubrí algo que nos enseñó el maestro. Dice, y Judith, se me fueron, Judith también, ahorita que regresé, hermano, se me fueron todos. José, ahí está, José. Listo, Sí, profe. hermano, nomás que ando un poquillo malo, pues tengo la cámara apagada. Ok. Bueno, pero sí estás oyendo, ¿verdad, hijo? Sí, hermano. Ok. Auristo, hermanos, auristo. Nosotros dijimos que el auristo es estar en el pasado, hablar en el pasado. Pero dice el maestro, hermana Dina, que en el griego muchas veces el auristo no necesariamente sucedió en el pasado, ¿sí? Sino que más bien es para expresar, el auristo es para expresar el aspecto del verbo, o sea, que todo lo que usted dijo e hizo está hablando de un todo, como de un todo, de algo que ya está completo, que no le falta nada de decir, sino que sin importar el pasado. Entonces, es como cuando le dicen, no, es todo lo que me vas a decir, y usted le dice, sí, pues ya te dije todo, ya te dije todo, no hay nada más que decir. Es como un auristo.
ya me dijiste todo, ya todo. Y no necesariamente fue en el pasado, sino puede estar sucediendo ahorita, pero ya está todo de hecho, ya está todo dicho, ya está todo encerrado, ya está como quien dice completo. Pero el auristo sigue siendo también, hermanos, la forma del pasado. No hay que descartarlo, eso es seguro, seguro. Pero también hay la posibilidad de que estemos en otro tiempo, pero hablando ya de algo completo, cerrado, un todo. Y eso se le llama el aspecto verbal. Y dice el maestro que es más importante el aspecto verbal, lo que queremos nosotros decir, analizar, que los tiempos presente, pasado y futuro. Entonces, esa es una cápsula también, hermanos, que aprendí. Ahora, otra cosa que les quiero decir y que va a aumentar, a entender mejor, hermano Lolo. Por ejemplo, ¿me puede decir alguien qué entiende por la voz media de lo que hemos aprendido nosotros en el griego? Cuando estamos hablando en voz media, ¿a qué me estoy refiriendo? José, estás malillo, Cuando, ¿verdad? Sí, José. Sí, cuando José. dos personas interactúan o cabe, no es como que un discurso de una sola persona, sino entre dos. Ok, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más sería una voz media? Ok, pongan atención a lo que les voy a decir, hermanos. Porque me imaginé esto más fácil. Carlos, piensa que el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos en el monte donde tú quieras. El que está hablando es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a decir, hermana Dina, que el Señor Jesucristo está hablando y está en una voz activa. O sea, Él está hablando, ¿verdad? Él. Los discípulos están oyendo, Carlos, nada más. Entonces para ellos es una voz pasiva. No están haciendo nada, pero están recibiendo la voz de Cristo, la voz activa de Cristo. Bueno, imagínate, Carlos, que viene otras gentes que no son discípulos y se empiezan a asomar así para ver qué está diciendo el Señor. Y de repente uno de ellos interrumpe al Señor o interviene en la conversación, pero luego se sale, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo sigue hablando. Bueno, una voz media es donde te interesa la conversación en la que están dos o tres personas, entras y te sales, o sea, entras cuando tú quieres entrar porque es para tu propio beneficio. Ah, ok. O sea, entras a mi conveniencia, entro y me salgo. Es una voz media. Y, y la activa es el que está hablando y el pasivo el que no hace nada, que simplemente siempre está oyendo. El que habla para sí, hermano. El que habla para sí, hermana. Entonces, una cosa bien clara que les decía yo a los muchachos de la clase de griego 1, hermanos, es la voz activa, media y pasiva no tienen nada que ver con el tono de voz. Yo puedo estar enojado, hablando enojado con un acento muy fuerte, Carlos, y no tiene que ver que diga, el hermano está hablando en una voz activa. Puedo estar hablando de una manera muy triste y estoy en voz activa. Ujú. Entonces no tiene nada que ver el tonito de voz, como que El decimos, acento. sí, a activa, media y pasiva. Ok. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, José? Ya más o menos vemos cómo es la media. Estás bien, José, en lo que dijiste, así es. Nada más lo dije para reforzar lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Ok, hermanos. Entonces, Judith, nos quedamos, hermanos, hermana Dina, nos quedamos en el ejercicio número 5 o empezamos la otra lección ya.
ya estando perdido aquí. ¿Dónde está mi secretaria Judith? 5. ¿En dónde estamos en las 5? Sí, hermano. Ok, vamos a las 5 y ya vamos a brincar de lección. Es la de ahorita, profe. Mande. Es el ejercicio de ahorita. Sí, ahorita es las 5, Carlos, aquí está. ¿Quién me la puede leer? Hermana Dina, ¿me puede leer en griego de koiko, koko, kikyo, koko? A ver, hermana, nomás quite el micrófono ahí. Ok, sí. Tauta, Eipomen, Peri, Ton, Sol Santos y más. En más. Muy bien. Judith, ¿lo puede leer, hija? A ver, Judith, lee la número 5, Judith. Sí, Judith, ¿me escucha, Judith? Sí, A ver. no, pero no, no quiero, hermano. Ok, bueno, ok, tienes visita. Carlos, ¿lo puede leer la 5? A ver, profe, va. Tauta, Eipomen, Peri, Tou, Osau, Osantón, Osautos, e más. Muy bien. Ya se me habían empolvado, ¿eh? Ya Hay que Sí, sacudirnos. no, sí se empolva uno. Entonces, hermanos, tauta es un verbo. Ah, oye, no, esta Es no un la terminé. pronombre, ¿no? Estaba viendo que no la terminé, hermano. No, tauta no es un verbo, es un pronombre. No, Sí, un pronombre. ok. ¿Lo tienes ahí, Judith? ¿Qué pronombre es, Judith? ¿Es pronombre qué, hermanos? Ah, es pronombre activo, nominativo, no, neutro, plural. Sí, es ese. Este es un pronombre. Acusativo, neutro, plural. Pronombre acusativo neutro plural. Estas cosas. Y luego, Judith, tienes el verbo eipomen. No, esa no las hice, hermano. Yo hice de las 6 a la Ok. 10. Bueno, ¿usted lo tiene, hermana, hecho o no? Sí, es verbo aoristo segundo, acusativo, activo en primera persona. Vamos a ver, hermana, vamos a ver. Deje, que ya tengo, ya con tanto griego, hermana, ya me estoy volviendo loco. Tres Que clases, nosotros dijimos, tres apuntes diferentes, hermana. ajá, Ok, entonces yo lo tengo aquí como un verbo aoristo, hermana, activo, indicativo, no. O puede ser también un verbo aoristo, subjuntivo, activo, indicativo, ok, sí. Y el peri es una preposición, ¿verdad? Sobre, acerca de o quién. Y el artículo genitivo, entonces tenemos otro verbo, participio aoristo, activo, indicativo de lo que estamos estudiando, nos ha salvado y el pronombre nosotros. Entonces, nuestra traducción sería, dijimos estas cosas sobre quien nos ha salvado. O estas cosas dijimos nosotros acerca de quien nos ha salvado. Entonces, cualquiera de esas traducciones son válidas, hermano. ¿Lo quieren anotar, hermana, o ya lo tenían? sí, ya lo tengo, pero ¿Tú, Carlos, ya ahí, lo tienes? Sí, ya lo tengo sí, nada más escrito. que de Ok. diferente manera. Judith, ¿estamos bien ya, hija, también? Ok.
Entonces, ok, vámonos entonces, hermano. Vámonos a nuestro capítulo 20, hermano. Sí. Déjenme poner aquí, hermano, la 20. El participio de tiempo aoristo, voz pasiva. Y vamos a ver también el genitivo absoluto. Entonces, vamos a seguir con el tiempo aoristo, hermanos, pero ahora lo vamos a ver en voz pasiva. ¿Sí? Entonces, nuestro vocabulario, hermanos. ¿Quién me lee las palabras, hermanos, que están ahí en griego? La primera está bien difícil. Grafeis, grafo, ekeis, euteo, o euteo, Euteus, euteus, eutus, eutus, imación, oikia, paidión, el otro que es tra, La, tra, trachionteis sí, y sunangoi gay ujú, y ulankei, ulaquén, sí, así. ok. Entonces, fijan, hermanos, que algunos de ellos ya traen su artículo ahí. Por ejemplo, imatión es to, imatión, vestimento, ¿sí? Y la casa, ¿sí? Un sinónimo de oikos, oikia. El artículo es femenino. Y el niño que es paidión, niño, to, es en el neutro. ¿Se acuerdan? Hablando de niños, ¿cuál es la palabra de hijo en griego? ¿Se acuerdan? Huíos. ¿Se acuerdan de huíos? Hijos. El niño es paidión y luego el soldado es stratiotens y fulacne. Pero, hermana Dina, se fija que la última, la eta de la última palabra tiene un espíritu arriba. ¿Sí? Entonces le mete uno un poquito el acento como de J. Fulakhe, fulakhe, ¿sí? Nos dijo el maestro de griego que no nos atoremos tanto, hermanos, con la pronunciación. Por ejemplo, Carlos, el hermano maestro nuestro es de Brasil. Él habla en portugués. Entonces, él aprendió el inglés como lo aprendemos nosotros acá, los mexicanos, ¿verdad? Pero Judy dice que él en portugués no puede decir muy bien la J, la J, J. Dice que como en portugués casi no se usa, entonces su mandíbula, sus cuerdas vocales y todo esto no están acostumbrados a poder decir. Entonces nosotros los mexicanos sí podemos, ¿verdad? La J la decimos muy fácil para nosotros, J, Javier, ¿verdad? En Jaras y todo eso, todo. La pronunciación no tiene que ser tan perfecta. Dice que incluso cuando él fue a la Universidad de Cambridge, dice, lo menos que se fijaban era la pronunciación porque había de la India, había mexicanos, había portugués, o sea, de todos los idiomas. Ok, bueno. Entonces, tiempo aoristo en la voz pasiva. La declinación de lueis, lueisa y luten, habiendo sido desatado el participio del aoristo voz pasiva de luo. Ahí están las terminaciones, hermanos. Entonces, ¿se fijan ahí, hermanas? Las terminaciones eis, entos, entai, enta, y luego isa, ison, isoes, isoe, isain, y lo en, ontos, ti y en. Y acá está la forma
plural también, que ahorita lo vamos a ver en nuestro cuadro. Entonces, el 260, hermanos, el participio del auristo pasiva, igual como el participio del presente, voz activa y auristo, voz activa, se declina según la tercera declinación en masculino y neutro. O sea, esas son las terceras declinaciones. Y según la primera declinación en el femenino. Entonces, esas declinaciones ya son conocidas nuestras. Pero la verdad, hermana, pues necesitamos usar la tablita, porque sin la tablita, pues no, y no se puede tan fácil. Entonces, la característica es T, señal del sistema auristo, voz pasiva. Esa va a ser nuestra característica, Carlos. Cuando veas después de la raíz, veas la T, ¿sí? O sea, la teta, épsilon, estamos hablando de un participio auristo pasivo. Sí, Judith, ese es bien importante. El párrafo 261, hermanos, subrayenlo con un color. Esa característica de T es la señal del sistema auristo pasivo. Hermano, por decir, en las 7 del ejercicio 257, creo que es apeilsete, viene también con esa característica. No sé si alguno de mis compañeros encontró la Eso palabra. lo identificaste entonces tú como que con un verbo. No, de hecho no, yo no lo encontré, Ah, pero ahorita que está en las 7 del 257, sí, pero si te fijas, ¿Qué Judith, palabra? apeilsete. apeltete, apeltete. Pero si te fijas, Judith, Ya no tiene encontré. No, si te fijas, no la Judith, encontré. bueno, anótenlo, es un verbo auristo segundo, activo indicativo. Porque si te fijas, termina su desinencia es ete. Es en el ejercicio número 7 del 257, Carlos. Es auristo segundo activo. Indicativo, En el segunda libro, plural. profe. Ay, no le escuché. ¿Activo qué? Indicativo, segunda plural. Estamos hablando de los ejercicios 257, la número 7, Carlos. No la escuché, hermano. Estamos, Es auristo, segundo, activo, indicativo. sí, segunda plural. Segunda plural. Ok, Vosotros habíais ido. Sí, entonces, bueno, déjenme, ¿Y qué significa, hermano? vosotros o ustedes habíais ido. habíais ido. ¿Qué otro palabra no encontraste, Judy, de una vez que estamos De en la la, lista? Es la única. de la 8, hermano, esa no la encontré yo, nada más lo que saqué fue que es un verbo, ¿Cuál de ellas, hermana? la Participio. 8, la primera, Es proselón, proselón. proseltón. Ah, Ah, sí. Quiere decir vinieron, hermana, vinieron. Es vinieron. un verbo auristo, Segundo, segundo, activo, indicativo, tercera plural. eso sí la anoté, pero no supe el significado porque esa la encontré nada más tengo, ¿eh? Nomás tengo las palabras ¿cómo se llama? El léxico, pero nada más es las puras, Desinencias. Ahora, sí, las hermana, puras designaciones. en esa misma, hermana, el otro verbo es Ujú. elitonti, ¿verdad? Dice, la primera es
proseltón, to, Entonces, urió, el tonti, ¿verdad? sí, esa Esa, tampoco la encontré. esa es hermana de la primera. Se fija la lambda y la T, Ujú. la teta, lambda teta, son de la misma hermana, pero como le metimos una épsilon al inicio, entonces es el T y luego la terminación onti, ¿sí? Sí. Entonces también es vinieron para él, Ah, ok. ¿sí? Entonces sigue siendo la raíz lambda teta, ¿sí? Pero le metieron el épsilon, entonces, hermana, es un verbo participio auristo segundo y está en dativo masculino singular. Ujú. Entonces, Judy, la número 8 es vinieron al Señor en el templo. ¿Qué dice Carlos? No sé ni dónde están. Mm. Es la número 8 de la lección 19, Carlos. Nos regresamos un poquito. El Señor. De los ejercicios de la 19, la número 8, Yo vinieron al Señor. tengo las 5, profe. Hasta Ah, las 5 ok, sí. Y la tarea es de 6 a las 10 del libro. del libro, sí. Pero cuando hagas esa tarea, si tienes dudas, me mandas un mensaje. Ah, ok, profe. Gracias. Ok, hasta ahí, Judy, estamos. Este, les voy a ayudar un poquito. ¿Tienen cuaderno y lápiz ahí, hermano? Ok, Sí. anoten la número 6. La traducción va a ser esta, hermanos. La 6 no la dio, hermano. ¿Eh? Del ejercicio, profe. Sí, Sí, La 6 no la dio. ok, sí no la dio. ok, las 7. No, esa Este no no. la dio. Ok, se los voy a dar la traducción. Las 7. Esperando al Señor. Esperando al Señor y buscando. Estamos en la 19. A ver, no, entonces no me equivoqué, hermanos, perdónenme. La número 7 es la lección 19, ¿verdad? Sí, Sí. es esto, hermano. Habiendo traído al Señor, es mejor traducción. Habiendo traído al Señor, habiendo traído al Señor al que fue perseguido, habiendo traído al Señor al que fue perseguido por el gobernante malo, habiendo traído al Señor al que fue perseguido por el gobernante malo, coma, fueron a otro lugar. Ahora acuérdense, hermanos, pueden ponerle otras palabras. En vez de malo, dijimos que podemos ponerle malvado. Habiendo traído, también es de esperar. Entonces, habiendo traído al Señor al que fue perseguido por el gobernante malo, fueron a otro lugar. La traducción de la número 8. Vinieron al Señor después de que él entró al templo. Vinieron al Señor. Vinieron al Señor después de que él entró al templo.
vinieron al Señor después de que Él entró al templo. Opa. Sí. Ok. ¿Ya la tienen la 8? Ya. Vinieron al Señor después de que Él entró al templo. La 9. ¿Crees en Él? ¿Crees en Él después de que había dicho estas cosas? ¿Crees en Él después de que había dicho estas cosas? ¿Crees en Él después de que había dicho estas cosas? Y la 10. Dije estas cosas después de haber salido de la iglesia. Dije estas cosas después de haber salido de la iglesia. Ahora, Judith, acuérdate que dijimos que muchos van a decir habiendo. Por ejemplo, la 10. Habiendo dicho estas cosas después de haber salido de la iglesia. Es válido también. Ok, hermano, esas son las traducciones de la 19. Entonces estamos en la lección 20, Carlos. Sí, profe. Ya tengo el libro, ya ubiqué los ejercicios. Ok. Entonces tenemos que hacer los ejercicios del 1 al 10. No, Carlos, nosotros ya hemos estado haciendo del 1 al 5 en las clases. Ah, ok. Y ya le bajamos de que no hagan todas, nada más las 6 a las 10. Sí. 6 a la 10. Y lo primero que debes de hacer, Carlos, es rápido, pum, identifica los artículos, y ponles arribita qué son. Y luego, si hay pronombres y si hay sustantivos, pum, y deja los verbos al último, que son los más difíciles. Ok. Los más difíciles, sí, sí. Y ya Entonces, están más largos. sí, entonces, hermanos, subrayen el párrafo 261. La clave para el participio tiempo auristo, voz pasiva, es la característica de teta epsilon, que viene siendo esta mera. Teta epsilon, esta característica va a aparecer en los participios de tiempo auristo en pasiva. Entonces, cuando vean ustedes un verbo que trae la teta como después de la raíz, como quien dice, lu es la raíz y luego le insertas la teta epsilon y luego la desinencia. Entonces ya lo pueden identificar como un participio auristo pasivo. Entonces, aquí por ejemplo, hermano, me estoy adelantando poquito. ¿Se fijan aquí las tablas, hermanos? Si alcanzan a ver las tablas, hermanos, no los quiero perder. Participio auristo, voz pasiva, es eis y lo entos, enti, enta. Entonces, con esta tabla, hermanos, ya podemos identificar las desinencias. Fácil, ¿verdad, hermano Lolo? ¿Quién dijera? ¿Quién dijera yo? Por ejemplo, hermana Dina, aquí vamos a meter habiendo otra vez todavía, hermana, habiendo, sí. O como dijimos, Judith, si dices habiendo dicho, puedes quitarle habiendo y nomás puedes decir, dicho estas cosas, los apóstoles salieron.
Entonces ya es como ustedes puedan acomodar bien ¿dónde nos quedamos? A ver, hermano, déjame ver. Ok. Ejercicio. Egertenti, ek, y luego necrón, prosteloteton, auto. Ellos vinieron a él después de que había sido levantado de entre los muertos. Y la otra, ¿quién me la quiere leer, hermano? La número 2. Hoy didaxtentes A ver, yo se la leo, hermano. Ok, José. Hoy didactentes upo tou apostolou el ton eis ton oikon. Ok. Entonces, Judy, ¿dónde ves tú insertada la teta epsilon? En Me perdí. Hoy, sí, en la número 2. En la teta epsilon está insertada ahí donde dice didaxtentes, ¿verdad? ¿Verdad, hermana Dina? Sí, Entonces, ahí está. si usted mira ahí la teta epsilon, entonces dice usted, ese es un participio aoristo pasivo, ¿sí? Entonces, habiendo sido enseñado, porque viene de didasco, entonces estoy en una forma pasiva yo, ¿sí? Habiendo sido enseñados, es pasivo. Y luego ya es por el apóstol, y luego la palabra hombres, hermanos, la insertan porque se puede decir apóstol hombres entraron a la casa o los hombres lo ponen en paréntesis porque no está la palabra antropo que había sido enseñado por el apóstol entraron a la casa. Entonces, esas dos traducciones, Carlos, están correctas. Entonces, este tiempo participo aoristo del verbo anterior, hermanos, el activo media, lo que nos va a ayudar mucho es la teta epsilon, Carlos, que lo insertamos en medio y ya nos va a dar una idea Sí. de que estamos hablando de una voz pasiva, ¿sí? Entonces, aquí dice la 265 que el siguiente resumen sirve de repaso para lo que hemos aprendido hasta ahora acerca de los participios. Entonces ahí léanlo en la casa eso, hermanos, en los participios, el artículo con el participio. Y la próxima clase, hermanos, vemos rápido el genitivo absoluto, que es la 266, y nos vamos a los ejercicios para practicar. Y aquí le dejamos y esperamos, José, que te sientas mejor, hijo. No es COVID. No, hermano, es que como cambia mucho el clima aquí, siempre cuando cambia el clima me enfermo, sí. Como una alergia, sí es normal. Sí, hermano. Ok. Muy bien, hermanos, qué bueno que no han dejado de asistir, hermano, y conforme yo voy aprendiendo esas cositas ahí en la universidad, se las voy a ir dando. Y yo creo, hermana Dina, que termino ya en estos días eso que les he estado hablando para ponérselos en el correo electrónico y lo tengan ustedes ahí como una ayuda extra. Gracias, Sí, Bueno, profe. muchas hermano, está gracias. bien. Sí, bueno, hermanos, entonces cuídense mucho, hermanos, nos vemos la próxima semana. Nos Dios le vemos. bendiga, hermano. Sale, Bye, hermano. profe. Dios lo ayude. Gracias. Bye, compañeros. Bye, hermano.